Mi nombre es, soy Toni Marín, mi profesión soy editor y periodista. Me dedico a editar una revista que se llama Ecohabitat, una revista que, si no la conocéis, está especializada en todos los temas que tienen que ver con la salud en el hábitat, desde los materiales que usamos hasta los elementos que pueden intervenir dentro de una casa. Y en este caso concretamente vamos a hablar de un tema que a mí personalmente, me tiene muy preocupado desde hace tiempo, porque muchas veces hacemos casas muy ecológicas, muy sostenibles, muy interesantes, pero no tenemos en cuenta uno de los elementos que creo que es vital, es el agua, ¿no? En este modelo de casas podemos tener sistemas de reciclaje de agua para limpiar las aguas que soltamos, aguas convertirlas en aguas que otra vez vengan a la naturaleza bien, pero ¿qué pasa con el agua que recibimos por las cañerías, por los tubos, ¿no? Por lo que nos están suministrando los ayuntamientos? Y bueno, en este afán de búsqueda y de inquietud, llegué un día a encontrar a dos grandes amigas, que ahora son grandes amigas, a Marion y a Dorin, que las tengo aquí a mi izquierda, Marion y Dorin, allí, y ellas os van a hablar de este problema. ¿Qué pasa con el agua que recibimos? ¿Qué pasa con este agua que estamos teniendo en los grifos que dicen las leyes, la legislación y los ayuntamientos que es un agua potable, ¿no? Es bastante serio, supongo que estáis aquí porque tenéis esta inquietud. Ya habréis oído un montón de teorías de que este agua es buena, que agua es mala, que bebemos, que no bebemos. Si os parece, vamos a empezar ya con la charla. Marion va a llevarla, y Dorin y yo, y cuando hay alguna palabra que no entendáis bien, haremos esta especie como de pequeña traducción. Sin nada más que aportar, deciros simplemente que es un tema interesante. Creo que al final habrá un poquito de preguntas, 10 minutitos aproximadamente, y sin nada más que deciros, os presento a Marion aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Marion Kuprat, soy alemana y hace 15 años me dedico a la biofísica del agua. Esto incluye la investigación por varias vías, ¿sí? Para empezar, hablamos del principio. La gigantesca superficie de los océanos convierte nuestra Tierra en este planeta azul que conocemos. El sol calienta el agua, algunos moleculares suben al aire y estamos rodeados de agua. Y lo más tarde, en 9 días, bajan en algún sitio de la Tierra, se acumulan como nubes y bajan en algún sitio como lluvia, y nosotros dependemos del agua del río y de la lluvia. Así se han formado todas nuestras antepasados, sus casas donde está agua. También tenemos agua subterránea, claro, es un poco más, y de los glaciares. Para tener una idea, si el agua de toda la Tierra va en un cubo, entonces el agua de los glaciares es como este pequeño plato de azúcar, el porcentaje. El agua subterráneo es como estos 3 cucharaditas, y el único agua que es para nosotros, para nuestro consumo, normalmente es el agua arriba. Esto es el porcentaje normal, ¿sí? Y esto es el agua, digamos, la fruta de la tierra. El agua subterránea normalmente no es un agua que es vivible para nosotros. Es como si fuera una fruta que no está madura, ¿sí? Que necesita cientos de años en la tierra hasta que se forma con cierta energía, subiendo a las montañas más altas, y de allí brote como esta fruta de la tierra que nos nutre. Y este agua tiene oligoelementos de todo que necesitamos. El agua natural, aparte de nuestra alimentación, este agua tiene la información, la forma cristalina y la luz incorporado como si fuera un cristal, como si fuera un diamante líquido, ¿sí? Esto es el agua que nos conviene, ¿sí?
Claro, hoy en día nadie de nosotros, ni lejos de ninguna persona, tiene a su disponibilidad un agua de tanta cristalinidad. Por lo tanto, tenemos que fabricar esto a nosotros. Y allí comienzan pequeños malos entendidos o pequeñas cosas que hay que completarlo. Implica un proceso de filtración, pero la gran parte de un agua energéticamente bien, o digamos bien para nuestro consumo, es un agua altamente energetizado. La calidad de cualquier agua que bebemos, la importancia es la energía, que tiene un 80% de la importancia, digamos. El resto, para nuestro paladar, esto es la filtración. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados que tenemos que filtrar el agua, ¿sí? Y así tratamos de los dos temas. Primero, hablo sobre estos 6 peligros que tenemos que tener en cuenta, que tiene prácticamente todo el agua que está a nuestra disponibilidad para el consumo, sea de las botellas, sea el agua de los ríos, el agua de las plantas depuradoras, el agua de los manantiales, hasta el agua de los manantiales está lleno de nitratos. Existen 6 agrupaciones, digamos, el peligro biológico, el peligro de los metales pesados, de los productos químicos, de allí resultan nitratos, nitritos que se convierten en nitrosaminos, restos de medicamentos, un gran tema últimamente, un gran tema, y una cosa prácticamente olvidado, las interacciones de estos peligros, ¿no? Y esto cambia todo nuestro agua en lluvia ácida, en agua ácida, y el agua ya no tiene estructura cristalina y precisamente tiene que tener esta cristalinidad para que nos da la información, ¿no? ¿Cómo? Para que nos dé la información necesaria. Sí, la información necesaria, ¿no? Para llegar al peligro biológico tenemos como primero bacterias, gérmenes, virus, hongos, y allí el más conocido es el biofilm en la manguera de la ducha, que después de 4 o 6 semanas ya se forma este biofilm, ¿sí? Es una capa biológica. Es una capa biológica debido al agua caliente y a los materiales y a la calcificación interior de los tubos que producen cavernas en que viven la cochinilla del agua, por ejemplo. Para combatir contra esto, bueno, existen métodos, bueno, no quiero llegar quizás a esto, pero vamos a la cochinilla de agua. Cuando el agua viene por los tubos, entonces pronto se calcifica. Y allí hay cavernas en que vive esta cochinilla de agua, ¿sí? Y todo lo que pensamos cuando nos viene agua marrón no siempre es agua oxidada. En la mayoría de los casos son los restos de este animalito, ¿sí? Y cuando mueren son, ¿cómo se llama? Allí viven las cochinillas del agua. Son inofensivas, por supuesto, pero cuando se pudren, cuando mueren, entonces tenemos varios peligros. Tenemos das, was sie ausscheiden, die Ausscheidungen. Los excrementos que dejan. Y también cuando se pudren, ¿no? Esto forma una cosa bastante desagradable, pero precisamente este peligro biológico es uno de los menos problemáticos. Con un buen filtro se puede resolver, ¿sí?
Los metales pesados, esto es una carga que no son un componente natural del agua potable, ¿sí? Se acumulan sobre todo en nuestros huesos, en nuestros intestinos y en el cerebro, ¿sí? Son a base de aguas ácidas, hasta producen aguas ácidas. Metales pesados es un término utilizado para hacer referencia a un grupo seleccionado al azar, es decir, aquí algunos, algunos pocos. Plomo, por ejemplo. El plomo tenemos reducido en Europa porque la gasolina ya no tiene tanto, pero ya no tiene plomo, sí, pero el plomo está por todas partes, está en cada grifería. Cuando no tienen plomo, entonces no son moldeables. Tienen que ser de latón, tienen que ser de acero inoxidable para que no llevan el contenido de plomo. Plomo tenemos en cada curva, en cada codo que hace la tubería de agua, porque en la mayoría no usan latón, usan estos codos de plomo, ¿sí? Estos forman el agua ya ácida. Un metal pesado omnipresente y casi tolerada, pero muy peligroso, y por esto tan peligroso, es el aluminio. El aluminio está hasta en la harina, hasta en la sal, hasta en las herramientas de la cocina con que cocinamos nuestra alimentación. Produce un agua altamente ácida que convierte la estructura molecular de nuestra sangre. Aquí un pequeño ejemplo del aluminio. Las plantas depuradoras, por ejemplo, filtran el agua, que es el número 1 de los envases, ¿sí? Allí es el proceso de filtración que parece limpio ya. Pero ahora, para tener un trabajo fácil, las plantas depuradoras comienzan a poner sulfatos de aluminio, sales de aluminio al agua. Y en un cierto tiempo, estos sales de aluminio recogen los restos para que se filtra mejor el agua, que es el vaso en medio, ¿sí? Y esto, como se filtra fácil, al final tenemos en el tercer vaso el agua bien filtrada. Pero ¿qué significa esto? El agua parece bien limpio, pero en realidad está muy acidificada y nuestros glóbulos de la sangre se forman como realmente ¿cómo se dice? Aglutinan. Se aglutinan, como igualmente esta basura en el agua, que también los sales de aluminio hacen que se aglutinen, pues lo mismo pasa posteriormente en nuestra sangre, que también se vuelve más espesa por eso. Se apelmaza. Sí, al próximo, sí. Para esto normalmente se deben utilizar sílice natural, calcio y magnesio, pero claro, las plantas depuradoras también son un negocio y no usan carbón activo, no usan arena de sílice, no usan estas cosas, o por lo menos donde pueden evitar, tienen algunos parámetros que debe tener el agua. El parámetro de plomo, por ejemplo, de momento está en 0,05, ¿sí? El año que viene, ni siquiera hoy en día pueden mantener este parámetro, ¿no? El año que viene va a reducir a la fuerza, tienen que reducir, ya está, das ist schon Gesetz. Ya es ley. A 0,010 y con saber que ya no van a conseguir, ¿no? Porque hay demasiado plomo que nos rodea, ¿no? Vamos a un otro peligro, el peligro químico, por ejemplo, ¿no?
es una sustancia que en España se llama PFS. Estas sustancias, para tener una idea, sind beigemischt, se mezclan con el agua que tienen los bomberos para que puedan apagar los fuegos de manera más rápida, ¿sí? Y allí sabemos muy bien, donde cae esta agua, ya no crece ninguna planta buena, ya hay demasiada química en la tierra. Por lo tanto, los bomberos tienen que recoger esta agua o limpiar las tierras de esta agua, precisamente por este contenido, pero que es el mismo que está nachgewiesen bereits. Ya se ha demostrado que está en algunas patatas fritas que compramos en los grandes supermercados para preparar en nuestra cocina. Y se le echa para que no se quemen, sino queden bonitas al freírlas. ¿No? Es otra cosa más, ¿no? El cloro entra sobre nuestra piel al organismo, lo más quizás como el paladar o la digestión. Cuando tomamos agua con cloro para el agua de beber, no nos daña tanto como estamos pensando. Bebiendo esta agua, ¿sí? Nuestro aparato digestivo cambia, transforma el cloro y es dañino, por supuesto, no está bien y cambia la estructura del agua, por supuesto. Pero para tener una idea qué peligro es el cloro sobre la piel, ¿sí? Solo hace falta que ustedes recojan un vaso de agua o una botella de una piscina donde sus hijos están durante el verano en estas piscinas y 2 minutos poner los dedos en esta agua. No, antes de esto, tomar la medición del cloro, ¿sí? Y después poner 2 minutos los dedos en esta agua dentro. Y después hace una nueva medición. Va a observar, ya no tiene cloro. ¿Y dónde está este cloro? Está en nuestro cuerpo. Y el cloro va directo a nuestras bacterias intestinales. Cloro endurece. Cloro no solamente endurece los muebles de nuestra terraza, endurece igual